Bueno, hola a todos, soy el doctor Ignacio Tobía, yo soy docente del curso de Metodología de Investigación. Lo que vamos a charlar hoy es sobre la pregunta para investigar, sobre la formulación de preguntas para investigar. A ver, todos sabemos que es importante cuando uno interpreta o cuando uno inicia un tema de investigación, tratar de formularse qué es lo que uno va a investigar. En general, lo que uno más frecuentemente hace es formular una hipótesis, esa es la concepción clásica de cualquier programa de investigación. El tema es que la hipótesis no es suficiente, la hipótesis surge a partir de una pregunta. En general, todos los programas de investigación que vemos tienen una parte de generación de problemas de investigación y la confirmación, que sería la hipótesis, y nosotros lo que fundamentalmente pretendemos es generar una buena pregunta de investigación y creemos que es lo más importante de la investigación, es saber qué nos estamos preguntando, tenerlo en cuenta de antemano y poder llevarlo a cabo de una buena manera. Cuando nosotros generamos una pregunta de investigación, sabemos que va a ser la columna vertebral de cualquier investigación que vamos a llevar a cabo, y si no tenemos en cuenta qué es lo que nos estamos preguntando, cómo lo vamos a investigar, qué medios tenemos, qué capacidades tenemos, qué factibilidad tenemos para hacerlo, qué fondos tenemos y cómo lo vamos a investigar, va a ser imposible que podamos llevar a cabo esto. Y lo que vamos a tratar de ver en esta charla es ver de qué manera se generan las preguntas y qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de generar una pregunta de investigación y de generar objetivos de investigación. ¿Sí? Teniendo en cuenta la pregunta como algo preliminar e importantísimo. ¿Qué etapas hay para generar una pregunta? La primera etapa puede ser tener una idea. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco sobre estos temas. Hay que definir la pregunta de la hipótesis que vamos a investigar, refinar la pregunta, revisar la literatura, definir factibilidad y otros temas que vamos a ver uno por uno de acá en adelante. Lo más importante es primero tener una idea. ¿Y cómo podemos tener una idea? Hay distintas maneras. La primera es el efecto eureka. Está la famosa anécdota, que yo no sé si es cierta, pero que decía que Isaac Newton estaba sentado bajo un árbol y cayó una manzana en la cabeza, y a partir de eso dijo eureka y describió la ley de la gravedad. La verdad que no sé si es cierto, si Newton le cayó una manzana en la cabeza, pero bueno, es muy simpática la idea y sirve para reflejar que a veces por generación espontánea, porque uno tuvo una idea, porque vio algo en la calle o por lo que sea, se le ocurre una idea para investigar. La segunda forma en que se puede generar una idea es lo que se llama inducción. Ustedes mismos pueden estar mirando a mí dando una charla, o pueden estar viendo a cualquier persona o a un profesor hablando sobre algo, o escuchando un programa de televisión, y a partir de algo que escuchan pueden generar una idea o tener una idea nueva acerca de investigar algo, porque se les ocurre por inducción del docente o por lo que sea. La tercera opción que tenemos para generar una idea es la analogía. Uno ve algo y lo relaciona con otra cosa. En este caso vemos una imagen ahí de un hámster y lo relacionamos con un mouse. Uno puede ver algo en la calle, un papel cayendo de un árbol, y lo puede relacionar con la levedad de las cosas, o porque una cosa cae más lenta y otra cosa más pesada. Y eso se llama analogía. La cuarta forma de generar una idea es la intuición. Uno puede tener cierta intuición de que ciertas cosas son así. El ejemplo está en la imagen que se ve, que es la llave. Uno puede tener una intuición de que una llave es correcta, o de que una forma de ser es correcta, que una forma de actuar es correcta, que una forma de expresarse es correcta, y uno puede investigar al respecto para confirmar o refutar su intuición. La deducción ya habla de seguir ciertos pasos y seguir cierto protocolo como para llegar a un resultado. Ya es un trabajo más detectivesco, no es una cosa de generación espontánea, sino ya es una cosa más elaborada, y por ahí es más cercano a lo que todo el mundo interpreta como investigación. Y la última es la construcción. En realidad la construcción pertenece a todos. Uno va a tener que construir una idea, construir cómo se genera esa idea, construir cómo se va a refutar o se va a confirmar esa idea, y es un poco relacionada con el método de investigación que vamos a utilizar habitualmente, o el hipotético deductivo. Fíjense en esta imagen todas las cosas que pueden influenciar en la generación de ideas, ¿sí? Nosotros vemos en el centro que están mis intereses, y pueden estar influenciados mis intereses por la religión, por el divertimento, por el medio ambiente, y a su vez cada una de estas cosas influenciadas por otras cosas, y todo esto va a influenciarnos sobre cómo a nosotros se nos puede ocurrir una idea para investigar. Lógicamente que nosotros en este curso está apuntado a
actores del sistema de salud, y en general nuestro medio ambiente está rodeado de problemas de salud o problemas ambientales o cosas por el estilo, pero y así todo, a pesar de que estemos investigando sobre temas de salud, siempre vamos a estar influenciados por nuestro entorno y por nuestra educación previa y por nuestro conocimiento previo. Las ideas pueden ser disparadores para que inspiren a los intereses del investigador a concretar algún proyecto. Las ideas pueden generarse a partir de necesidad de cubrir un hueco, ¿sí? Que haya de conocimiento o un hueco de laboral que pueda haber o un déficit laboral que pueda haber en el ambiente laboral donde trabajamos. Pueden ser una oportunidad para descubrir algo nuevo, pueden ser una oportunidad para descubrir métodos o protocolos o sistemáticas nuevas, y siempre van a surgir las ideas para resolver un problema, ¿sí? Si no hay un problema para resolver, la verdad que las ideas no tienen mucho sentido formularlas. El segundo tema que dijimos para crear la pregunta, la primera es tener una idea, el segundo tema es definir la pregunta o hipótesis. Y esto es muy importante. Uno habitualmente está tentado de generar una pregunta, y las preguntas muchas veces que uno genera no tienen respuesta, ¿sí? Y uno lo fundamental que tiene que preguntarse cuando uno va a encarar una investigación es ¿qué es lo que quiero investigar? O sea, tener en claro qué es lo que uno está respondiendo o qué es lo que uno va a buscar. Parece una tontería decir qué es lo que quiero investigar, pero aunque parezca mentira, es lo más difícil de toda la investigación. Plantearse qué es lo que uno quiere investigar o qué es lo que está queriendo saber es lo más difícil de todo. Hay que ser muy fino en poder apuntar específicamente a dónde uno está queriendo ir y no terminar redundando en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque las preguntas que uno se hace pueden tener un montón de preguntas a la vez. Si yo pregunto ¿por qué los pájaros vuelan?, por ejemplo, ¿sí? Es una pregunta muy linda de responder, pero yo por ahí me estoy preguntando, dentro de por qué los pájaros vuelan, estoy preguntándolo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista animal, desde el punto de vista zoológico, desde el punto de vista de si los pájaros nacen de un huevo, si tienen plumas, o qué es un pájaro. Hay un montón de cosas a resolver. Entonces por ahí uno, y además me tengo que preguntar cómo voy a investigar por qué los pájaros vuelan, si tengo un modelo de pájaro, no, si tengo conocimiento previo físico, si tengo la capacidad como para investigarlo. Entonces uno en base a todo eso va a tener que ir refinando. Y por ahí me quedo con la pregunta ¿por qué los pájaros vuelan? O por ahí me voy a preguntas más chicas, o a partir de esa pregunta me surgen 10 preguntas más que voy a ver cómo las respondo. Entonces, siempre las buenas ideas van a ser importantes, van a intrigar, van a alentar, estimular a los investigadores, pero siempre uno tiene que tener en cuenta o tratar de saber que a partir de un interrogante pueden generarse nuevos, y esos interrogantes por ahí son los más interesantes o los que realmente uno quiere responder, y los tiene que tener en cuenta siempre. Un ejemplo de esto lo tienen ahí en la pantalla. ¿Por qué el cáncer de cuello? ¿Por qué sigue habiendo muertes por cáncer de cuello? Ya hay un programa de Papá Nicolau, un programa de detección precoz de cáncer de cuello uterino, hay propagandas, hay campañas en internet, en revistas, en diarios, en televisión, en todos lados, y sigue habiendo muertes de cáncer de cuello de útero. Uno se puede preguntar ¿por qué sigue habiendo muertes si hay programas? Y la realidad es que uno se lo puede estar preguntando de distintas aristas. Hay problemas en la población que no tienen accesibilidad, hay problemas en los prestadores, hay una inercia clínica, que es que el cáncer de cuello no lo podemos detener de una, sino que sigue estando y va a seguir habiendo muertes por una cuestión de selección natural. Hay problemas con la aceptación de los pacientes, con el método de screening. ¿Qué problema hay dentro del cáncer de cuello? Bueno, todas estas son preguntas a resolver, y por ahí cada trabajo de investigación que encaremos va a ser para responder cada una de estas preguntas. Porque si queremos responder la primera pregunta original, ¿por qué sigue habiendo muertes?, vamos a volvernos locos tratando de responder primero las otras 7 preguntas para responder una general, que es imposible desde el punto de vista investigativo. Entonces, ¿qué cosas nos vamos a preguntar siempre antes de encarar un tema, una pregunta de investigación? Es, ¿quiero investigar esto? ¿Sí? O sea, primero tener un interés genuino en investigar lo que se quiere investigar. Segundo, mi pregunta responde a algo innovador. O sea, esto no quiere decir que innovador no significa que no esté respondido. Por ahí hay cosas que están respondido,
respondidas, pero uno las responde desde otro aspecto, desde otro ángulo, desde otro interés, desde otra situación y no deja de ser innovador, ¿sí? Sino que para demostrar lo mismo que demostraron otros del mismo ángulo no tiene mucho sentido, pero sí tiene que ser innovador. ¿Hay evidencias sobre la importancia del problema que estoy planteando? ¿Qué evidencias hay? ¿Cuál es la problemática de fondo? ¿Qué me lleva a investigar eso? ¿Qué puede ser interesante al que escucha o al que escucha mi respuesta? ¿Qué le responde a la gente? ¿Qué le responde a la sociedad? ¿Qué le responde al entorno que yo tengo? O sea, mis respuestas, ¿para qué van a servir el día de mañana? ¿Tienen impacto mis respuestas? ¿Van a cambiar algo en el sistema de salud? ¿Van a cambiar algo en un sistema general? ¿Para qué van a servir? Y lo último y no menos importante, que para mí es lo más importante de todo, ¿lo puedo hacer? Si lo puedo hacer es cómo lo voy a hacer. Tengo los medios, tengo la gente, tengo los casos que voy a recolectar, tengo el espacio físico, tengo computadoras, tengo dinero si es que lo necesito, tengo todo eso. Todas estas preguntas tienen que estar respondidas antes de encarar cualquier problema de investigación, cualquier tema de investigación. Refinar la pregunta es un poquitito referirnos a lo que dijimos recién. Uno puede tener una pregunta muy general, pero va a tener que caer en sus preguntas para responderlas específicamente. Y para esto siempre es importante tener, yo siempre digo que es importante tener una ayuda a memorias. Y la ayuda a memorias más importante o mejor que les puedo ofrecer es tener el acrónimo PICO. ¿Qué significa PICO? Población, intervención, control y outcome. ¿Qué significa esto? Que para refinar la pregunta yo voy a tener que definir lo que yo me estoy preguntando, a qué población lo voy a aplicar, ¿sí? ¿Qué intervención, si es que le voy a aplicar intervención a esa población? Si la población va a tener casos, controles, si va a tener población comparativa o no, o va a ser una sola población, y qué resultado estoy averiguando. ¿Sí? Si uno tiene en claro esas 4 cosas, ya tiene más o menos refinada la pregunta y va a poder seguir adelante. Y a partir del refinamiento de la pregunta, uno va a determinar qué es lo más importante que uno va a investigar y qué es lo menos importante. Lo más importante va a ser el objetivo primario y uno lo tiene que dejar asentado en cualquier investigación. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que va a ser la respuesta fundamental a la pregunta que estamos haciendo. ¿Sí? Uno en general en un trabajo de investigación habla de un marco teórico, de lo que hay escrito, de lo que se sabe del problema a investigar y de cómo está surgiendo nuestra pregunta, o sea, por qué nos preguntamos lo que nos preguntamos, y a partir de la pregunta marca un objetivo a cumplir, que es la respuesta a la pregunta. Y después se puede plantear una hipótesis sí o no. Y los objetivos secundarios son respuestas secundarias a otros objetivos, pero que no nos van a hacer nada con respecto al diseño. El objetivo primario es el que nos marca qué población, qué cantidad de gente, qué le vamos a preguntar, cuánto necesitamos, cuánto dinero, cuántos fondos, es a lo que se refiere la factibilidad. O sea, para responder el objetivo primario es que nosotros vamos a diseñar todo el trabajo. Los secundarios no participan en el diseño, son respuestas que se dan de paso que se investiga el objetivo primario. Revisar la literatura es muy importante. Si yo no tengo idea si hasta el momento se investigó lo que yo estoy investigando o no, y qué se dice de lo que yo estoy investigando o de lo que me estoy preguntando, yo tengo que tener un backup de qué se sabe hasta ahora de la pregunta que me estoy haciendo. Como les dije antes, si uno va a responder una pregunta que ya está respondida de la misma manera que vamos a responder nosotros, ¿sí? No tiene sentido hacerla, salvo que el planteo o el enfoque que cada uno sea novedoso. Vale decir, yo respondo lo mismo, pero en mi sociedad que es distinta a la sociedad que planteó otro autor, o en mi población que es distinta a la población de otro autor, o con un enfoque social, cuando otro autor se puso en un enfoque biológico, o enfoques distintos. Pero responder lo mismo no tiene mucho sentido, salvo que yo quiera hacer un estudio de calidad y decir, bueno, a mí en mi hospital o en mi trabajo me va igual que en otros hospitales, y eso para hacer un control de calidad externo, lo cual es válido también, pero ya tiene otro, la pregunta es responder, tengo la misma calidad que otros hospitales, no investigar algo fundamentalmente. Lo siguiente que uno va a hacer es definir la factibilidad, y ya vinimos hablando hasta ahora un poquitito, mezclado con otras cosas de la factibilidad. Como ven en el dibujito, la factibilidad habla sobre todo de recursos, ¿sí? Y cuando uno habla de recursos, habla principalmente de recursos económicos. No, en este caso vamos a ver sobre todo recursos humanos y recursos de pacientes para un estudio. Si nosotros planteamos un paciente si planteamos un estudio en el cual se requieran pacientes, nosotros tenemos que estar seguros que esos pacientes de algún lado los vamos a conseguir. Si nosotros planteamos hacer un estudio sobre lupus eritematoso sistémico,
supongamos que es una enfermedad relativamente rara, y planteamos que vamos a conseguir 100 pacientes para cumplir nuestro objetivo que nos planteamos de antemano, tenemos que saber que vamos a conseguir esos 100 pacientes, porque si tardamos 25 años en conseguir los 100 pacientes, es difícil que el proyecto se cumpla, es difícil que podamos juntar los pacientes y es difícil hasta que estemos vivos al final de los 25 años. Entonces no tiene mucho sentido plantearlo. Entonces, de antemano, cuando planteamos un proyecto y una pregunta, tenemos que saber perfectamente bien qué factibilidad tenemos en cuanto a: ¿tengo la capacidad de conseguir los pacientes? ¿Tengo la cantidad de pacientes suficientes? ¿Tengo el tipo de pacientes suficientes? ¿Tengo el lugar para guardar los datos de los pacientes? ¿Puedo registrarlos? De estos pacientes, ¿voy a perder pacientes o no? Porque por ahí es una enfermedad en la cual apenas los registro, a las 2 semanas fallecen, se mudan, no quieren participar más. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta, de que por ahí yo calculo 150 pacientes, pero por ahí tengo que seguir 200 porque 50 se me van a perder. Tengo tiempo para hacer esto, tengo ganas de hacer esto, tengo un equipo humano para hacer esto. O sea, todo eso habla de la factibilidad y sobre todo, no sobre todo, una cosa más que no es importante, tengo el dinero para hacerlo. Hay veces que los proyectos son hermosos, pero requieren gente a la que hay que pagarle, extracciones de sangre, análisis, estudios complementarios, cosas por el estilo que implican plata. Si uno no tiene la plata o no está seguro de va a tener los fondos para terminarlo, la verdad que es mejor no empezarlo directamente el proyecto. La anteúltima etapa en la creación de una pregunta es definir el diseño. Nosotros ya vamos a tener un módulo más adelante sobre diseños de investigación, cuantitativos y cualitativos, pero sí, de antemano nosotros, a partir de una pregunta, vamos a tener que definir más o menos de qué manera vamos a investigar o de qué manera vamos a tratar de responder esa pregunta y de qué manera implica un poco la factibilidad que hablamos antes y también qué diseño vamos a elegir para responder esa pregunta. A grandes rasgos, hoy en día vamos a decir por ahora que hay diseños cualitativos y diseños cuantitativos. Los diseños cualitativos estudian cualidades de las cosas, ¿sí? Y los diseños cuantitativos lo que hacen es cuantificar variables o cuantificar aspectos o características de las cosas, ¿sí? Que se pueden cuantificar, 1, 2, 3, 4, los podemos contar. Los cualitativos son más características cualitativas, justamente, o calidades de las cosas. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en un módulo más adelante, no hay ningún problema. Y por último, si uno no tiene ni idea qué cantidad de gente necesito, cómo puedo hacer, cómo defino el diseño, cuántos pacientes necesito para responder la pregunta, uno lo que puede hacer por último es hacer lo que se llama un estudio piloto. Un estudio piloto son estudios habitualmente chiquititos, de no más de 10 pacientes, en donde yo mido alguna característica y más o menos veo la frecuencia o la ocurrencia de esa característica de esas 10 personas. A partir de esa población, de esas 10 personas, yo ya tengo una idea de la factibilidad de ocurrencia, si se me van a perder gente, no se me va a perder gente, si la gente sigue, no sigue, si se adapta a mi protocolo, no se adapta, si tiene estas características o no, y a partir de eso yo puedo plantear un estudio más macro a partir de ese, ya sabiendo más o menos cómo se va a comportar la población. La verdad que el estudio piloto está muy subutilizado y es una cosa que se podría utilizar tranquilamente hoy en día y se tendría que utilizar muchísimo más de lo que se utiliza. Nosotros, por lo menos en la parte de investigación que hago yo, que es principalmente en medicina y en neurología, usamos muchos estudios pilotos y la verdad que nos soluciona un montón de problemas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando uno formula una pregunta? El primer error frecuente es querer responder una pregunta a partir de los datos que tengo. Vale decir, yo tengo un archivo de 400 pacientes enfermos de algo y digo, bueno, ya que tengo estos 400 pacientes, algo tengo que investigar, algo tengo que sacar, hacer un trabajo, algo por el estilo, para así aprovecho los datos. La verdad que eso es un error, porque la mayoría de las veces uno se está preguntando algo en base a los datos y no se está preguntando algo para responder con los datos. Y es un error conceptual básico. La mayoría de las veces que hagamos esos, primero van a ser estudios retrospectivos que tienen menor calidad de investigación. Y segundo, cuando vayan a buscar en los datos lo que quieren responder, la mitad de los datos no van a estar o los van a tener que inventar. Y eso tiene un sesgo enorme o una oportunidad de error enorme dentro de la investigación y no es el mejor consejo que le puedo dar. Lo mejor es fichar para algo, ¿sí? Con una pregunta hecha de antemano. No ir a buscar respuestas a datos fichados porque no las van a encontrar. Van a tener un problema serio.
muchas veces uno, por querer hacer una pregunta, hace una pregunta muy frondosa, una pregunta muy abarcativa, una pregunta muy interesante desde el punto de vista teológico, pero no poco interesante desde el punto de vista investigativo. Termina haciendo preguntas sin respuesta. Uno quiere responder cosas y dice, la pregunta me encantó, y se lanza de cabeza a investigar algo y se da cuenta a mitad del río de que no va a poder responder nunca esa pregunta y que tendría que haber hecho una pregunta mucho más fina. Y eso es un gasto de tiempo, un gasto de energía, un gasto de recursos humanos enorme. Entonces yo prefiero que ustedes se dediquen 6 meses, si quieren, a formular bien la pregunta, eh, que se dediquen una semana y después pierdan 6 meses de tiempo innecesarios por no poder responderla. Eh, Hay que tener compromiso para investigar, hay que tener compromiso para responder las preguntas, hay que tener compromiso para llevar a cabo un protocolo. No es algo simple, es algo lindo, por lo menos a nosotros nos gusta mucho, pero uno tiene que tener el tiempo y la paciencia como para hacerlo. Y uno tiene que saber de antemano que cuando uno se hace una pregunta y está dispuesto a responderla, va a tener un montón de problemas, ¿sí? Y esos problemas los tiene que ir sorteando de a poco. Para eso hace falta pasión, hace falta ganas, hace falta tener un buen material para investigar, hace falta tener conocimiento, hace falta tener todo lo que dijimos en esta charla. Si ustedes están dispuestos a eso, busquen una buena pregunta, nosotros vamos a tratar de ayudar y estoy seguro que van a seguir adelante. Gracias a todos.